Aprendiendo acerca de la hipertensión, una serie de programas de información al paciente sobre una enfermedad que afecta a casi 9 millones de colombianos. Primera parte, hipertensión esencial. Cuando me caí, me lesioné el tobillo, fui a emergencias. Realizaron todos los exámenes para mi pie, me tomaron la presión y me preguntaron que si yo sabía que la presión de mi sangre era alta. Les dije que no. Entonces fui al doctor, pero no sentía nada. Yo no sabía, aun cuando tenía 230 sobre 120, yo no sentía nada en realidad. Era consciente de que tenía episodios de mareo, una tensión tan severa que no podía pensar durante los exámenes en la escuela. Saltaba la cuerda y hacía ejercicios. Yo pesaba 50 kilos y fallé en 7 oportunidades y eso fue lo que me impulsó a ir al doctor porque nunca me había sucedido y fue allí en donde descubrió que yo era hipertensa, 160 sobre 100. Si usted es como estas personas, entonces no sabía de su alta presión arterial hasta que su doctor le informó. Por eso se le llama la enfermedad silenciosa. Algunos son conscientes cuando su presión arterial sube, pero a menos que la suya haya subido tanto que usted haya desarrollado una crisis de hipertensión, es posible que no haya notado síntomas. La primera indicación aparece cuando el doctor o la enfermera miden su presión con un instrumento apropiado para ello. Con esta medida, el doctor obtiene una imagen general de la presión dentro de su sistema circulatorio a medida que su corazón se expande y se contrae. Este aparato muestra 2 lecturas. Una es la presión sistólica y la otra la diastólica. La sistólica es la presión que se ejerce cuando el corazón se contrae. La lectura sistólica normal está entre 100 y 140. La presión diastólica es la presión en el sistema cuando el corazón se relaja entre contracciones. La presión diastólica normal es entre 70 y 90. Una almohadilla para la lectura de la presión arterial se coloca alrededor de un brazo. Se infla hasta una presión que el médico está seguro excederá la máxima presión arterial. Y después la almohadilla se desinfla de manera gradual para que la primera vez que se escuche cualquier sonido pueda ser detectado de manera muy exacta dentro de 5 milímetros. Estos sonidos son básicamente los sonidos de la sangre que pasa de manera intermitente bajo la zona en la que se escucha. Es decir, que un estetoscopio ha sido colocado encima de una arteria y al inflar la almohadilla se permite que pase cierta cantidad de sangre periódicamente y podemos escuchar el sonido de la sangre cuando está pasando. Cuando ese sonido aparece por primera vez, estará a su máxima presión y al desaparecer de nuevo estará en su mínima presión. Hay variaciones, otros ritmos y patrones sanguíneos en la mañana, en la tarde y también en la noche. Si uno se guía tan solo por la presión arterial que se lee en el consultorio, uno puede engañarse. Algunas personas sienten gran ansiedad al visitar a su doctor y, por supuesto, su presión puede leerse bastante elevada si es su primera visita. Se dice que si la lectura de la presión de un paciente en la primera visita es muy elevada, entonces es conveniente hacer una segunda lectura y la mitad de las veces la presión será normal. Con frecuencia las lecturas que se realizan durante el día pueden no ser muy exactas. El paciente puede haber estado en el tráfico o puede haber estado sometido a diferentes presiones dependiendo de la hora del día. Y lo ideal es realizar la lectura de la presión cuando el paciente está en un ambiente más relajado y normal. Una lectura de presión arterial elevada no significa un diagnóstico de hipertensión, a menos que el nivel sea tan alto que resulte claro para el doctor que hay algo mal. Es usual que si la primera lectura es moderadamente elevada, el doctor tome por lo menos 2 lecturas más durante un periodo de varias semanas. A mayor edad del paciente, la presión arterial será más alta. Por ejemplo, una sistólica normal en un niño puede ser tan solo de 90, mientras que un nivel aceptable de tensión en una persona de 75 a 80 años puede ser de 160 a 170. La edad es un factor muy importante para una presión sistólica. Los conceptos acerca de la hipertensión es algo que ha ido cambiando durante los años. De acuerdo con las compañías aseguradoras, una presión arterial normal es por debajo de los 140 y sobre 90,
Pero a través de los años hemos aprendido que la tensión arterial es más una continuidad de niveles de presión arterial baja a niveles altos y parece que es mejor desde el punto de vista cardiovascular para las personas tener una presión arterial baja. Parece que hay una diferencia significativa entre las mujeres y los hombres y las complicaciones derivadas de la hipertensión. Un número de estudios sugiere que si un hombre tiene una presión arterial diastólica de 100 y una mujer tiene la misma presión arterial y ambos comparten el mismo factor de riesgo, por ejemplo, ambos fuman, tienen el mismo nivel de colesterol, el hombre enfrenta un riesgo de muerte mucho más alto y, por ejemplo, de sufrir ataques al corazón que la mujer, a pesar del hecho que ambos tienen la misma presión. Una vez realizado el diagnóstico de alta presión, el doctor tratará de determinar la causa. Hay un número de posibilidades. Se dice que el 95% de todos los adultos que sufren de hipertensión tienen lo que se conoce como hipertensión esencial o primaria. Significa que la causa de la condición no puede ser identificada. El otro 5% tiene lo que se llama hipertensión secundaria, causada por cualquier otro desorden como una enfermedad renal. Aunque la hipertensión esencial no puede curarse, por lo general se puede controlar, algunas veces aún sin drogas. Y como veremos más tarde, usted es el factor más importante en mantener ese control. Pero para jugar un papel importante en el manejo de su tensión arterial alta, comprender más acerca de ella le puede ayudar. Algunas personas son más sensibles al sodio y por eso su presión arterial responderá más a ingerir altos niveles de sodio y hay diferencias en metabolismos de calcio, diferencias en los que se llama actividad renina, que es una hormona que se produce en el riñón. Así que se puede subclasificar los pacientes en pacientes de alto, bajo y renina normal. También se pueden observar el calcio ionizado en la sangre y se pueden ver las respuestas a los cambios al ingerir sodio y aunque podemos subclasificar a los pacientes, muchos pacientes son tratados con base a ensayos y a error en donde se toma una medicina que uno cree que el paciente tolerará y si se comete un error se prueba con otra. Muchas personas dirán que la hipertensión esencial no es una sola enfermedad, sino un claro síndrome, es decir, una serie de enfermedades. Todo esto parece evidenciar hallazgos similares. Mi abuela murió de un ataque, mi madre tiene presión arterial alta y yo me encontraba bajo mucho estrés, pero me negaba el hecho de sufrirla, ni siquiera quería pensar que yo tenía hipertensión. Mi familia, mi padre y una de sus hermanas. Mi padre es uno de 5. 2 o 3 de los 5 sufrían de alta presión arterial. Mi hermano no sufre de alta presión, pero mi hijo menor sí la padece. Hay muchas personas en ambos lados de mi familia que han sido y son hipertensos. Y lo más probable es que yo hubiera desarrollado hipertensión, aun si hubiera estado acostado en una playa. Hay la probabilidad de que su hipertensión se desarrollara con lentitud y fuera detectada antes de poder hacer un verdadero daño, pero en muchos casos no es descubierta hasta que se convierte en una crisis de hipertensión. La presión de la sangre es tan alta que se convierte en una amenaza para el cerebro, corazón, vasos arteriales u otros órganos. Se requieren medidas urgentes para que descienda. El paciente nos fue presentando una verdadera emergencia de hipertensión, con hemorragia en su cerebro y elevadas marcaciones de presión arterial en niveles de 250 sobre 130. Yo estaba regando el jardín posterior cuando me percaté que mi labio superior, mi paladar y parte de mi labio inferior y las extremidades en mi brazo izquierdo estaban dormidos. Eso pasó y cuando ocurrió comencé a experimentar náusea. Le dije a mi esposa que me sentía mal de mi estómago y que creía que sería mejor llamar al doctor. Ella me dijo que llamaría al doctor y que me acostara en la cama. Lo hice y perdí toda conciencia. No recuerdo nada más desde ese punto hasta 5 días después cuando desperté en la unidad de cuidados intensivos. Fue muy difícil controlar a Bob en las primeras horas. Con el tiempo se pudo controlar con medicamentos intravenosos, que poco a poco se pasaron a medicamentos orales muy potentes, incluyendo drogas de diferentes grupos que se utilizan en hipertensión. La diferencia aquí era combinar las drogas.
Esas drogas se utilizaron en dosificaciones muy altas para controlar la tensión. Pero a medida que mejoró, pudimos reducir esas drogas. Y se dejó con 2 de las 3 originales y un diurético en pequeñas dosis que se agregó para evitar acumulación de sal. Y desde entonces ha estado muy bien. Mi vida ahora no es diferente de antes. No tengo limitaciones con la excepción de tomar mi medicamento, lo que hago y disfruto de la vida como nunca antes. Si padece de presión alta, no se vaya a equivocar. Sufre una enfermedad seria. Si le permite seguir sin control, se arriesga a sufrir un evento que amenazará su vida, como un ataque al corazón, una falla renal o algo así. Pero siéntase seguro que en la gran mayoría de pacientes, la hipertensión es fácilmente manejable y su vida puede continuar sin grandes cambios, siempre y cuando usted acepte el hecho de que padece de una condición que no puede ignorar. Videosalud para todos. Medicina en su idioma. Parte 2. Causas y complicaciones. Aunque no se conocen las causas de la hipertensión esencial, tenemos una idea muy clara de cómo se aumenta la presión de la sangre. Involucra pequeños vasos sanguíneos llamados arteriales y el mecanismo es parecido a la regulación de la presión de agua en una manguera. Cuando se ajusta la boquilla para aumentar la apertura, se reduce la presión en la manguera. Y al ajustar la boquilla para reducir la apertura, se aumenta la presión para impulsar el agua en la manguera. El principio en las arterias del cuerpo es muy parecido. Los arteriales son las ramas más pequeñas de la aorta, la arteria principal que transporta la sangre del corazón al sistema circulatorio. Son los vasos que regulan la presión de la sangre. Como una manguera de jardín, cuando el espacio interior de los arteriales se reduce, se precisa de más presión para transportar la sangre. Significa que el corazón debe trabajar más para mantener un suministro adecuado de la sangre fluyendo por el sistema circulatorio. Si la presión arterial continúa anormalmente alta mucho tiempo, acelera el endurecimiento y cicatrizamiento de las arterias que se presenta de manera normal con la edad. Las arterias pierden su elasticidad, no pueden expandirse o contraerse como lo harían. Con el tiempo, el flujo de la sangre a los órganos vitales se interrumpe, causando daños como ataques al corazón o fallas renales. Los estudios demuestran que alguien con una hipertensión descontrolada es más propensa a sufrir infartos que la persona cuya tensión arterial es normal. La hipertensión sin control es una causa importante de arteriosclerosis cerebral. Hay factores genéticos, hiperlipemia, pacientes con colesterol alto, pacientes que fuman mucho y hay otros factores. Es una situación de múltiples factores incluidos, pero la alta tensión arterial es un importante factor de riesgo en el desarrollo de esclerosis cerebral, en donde puede ocurrir la trombosis, donde puede haber un coágulo de sangre en un vaso arterial y puede darse una hemorragia cerebral con una ruptura en el vaso y la persona puede tener un ataque serio. Algo que es importante mantener en mente es que nosotros pensamos en un ataque como causa de un deterioro neurológico. Por ejemplo, la inhabilidad de la mitad del cuerpo. La hipertensión causa un deterioro de las funciones mentales debido a múltiples ataques pequeños. Las personas que sufren de hipertensión corren más riesgo de ser víctimas de un ataque al corazón. Un estudio mostró que el riesgo de un ataque al corazón en alguien hipertenso es de manera moderada 3 veces mayor a la de alguien con presión arterial normal. La incidencia de ataques al corazón también es una situación de múltiples factores que se relaciona con la genética, el nivel del colesterol, el tabaquismo y una hipertensión sin control. Con la hipertensión se tiene la aceleración de la arteriosclerosis, el desarrollo de la oclusión de la arteria coronaria o posible hemorragia y la formación de una plaqueta en la arteria coronaria, pero además de acelerar la arteriosclerosis, la hipertensión daña el corazón al irlo agrandando paulatinamente y causar una falla coronaria que puede ser fatal. Así que se tiene la situación complicada de la hipertensión causando el estrechamiento de los vasos sanguíneos y la disminución en el flujo sanguíneo al músculo del corazón, mientras que al mismo tiempo obliga al músculo del corazón a trabajar con más vigor, conllevando a una normalidad en el suministro del flujo de sangre en exigencias del trabajo que tiene que ser realizado. Y esto puede llevar a un desequilibrio y con el tiempo
a un daño potencial al tejido del corazón y que se puede manifestar, por ejemplo, en dolores fuertes en el pecho, o en este desequilibrio puede llevar a la muerte del tejido del corazón. Es sin duda de suma gravedad. Si la presión arterial alta permanece sin control durante un periodo extenso, esto aumenta la posibilidad de fallas renales en usted. En la población blanca, aunque es un poco usual, se conocen casos de fallas renales como resultado de una hipertensión severa y sin control. Y en la población negra, la posibilidad de fallas renales es 18 veces más grande si se tiene hipertensión. La condición se llama nefroesclerosis, que implica un efecto de cicatrización sobre los riñones debido a la reducción de la circulación en los riñones. Nos hemos percatado que hay cambios dentro de los riñones en sí y en el flujo de sangre en esos riñones que eventualmente acaban creando anormalidades en porciones críticas de esos riñones. Por ejemplo, en una que es responsable por filtrar la sangre y la producción de orina. Como hemos escuchado, las complicaciones de la hipertensión sin control pueden ser muy serias, hasta amenazadoras, pero no hay motivo para pánico. Aunque no sabemos lo que causa la hipertensión esencial, sabemos cómo controlarla y así prevenir las complicaciones. De hecho, la hipertensión ligera, cuando la presión diastólica no es más alta que 104, puede ser controlada con frecuencia sin medicamentos. Cuando su doctor tome su presión arterial, decidirá en qué nivel se encuentra. La presión diastólica entre 90 y 104 es considerada como una hipertensión ligera. La presión diastólica entre 105 y 114 se considera como moderada y la presión diastólica por encima de 114 es considerada como severa. Recuerde, esto se basa en 3 medidas de tensión arterial consistentemente altas. Si su hipertensión se clasifica como ligera, lo más probable es que su doctor recomiende una terapia sin drogas como el primer paso para controlar su presión. La terapia sin drogas varía de paciente a paciente dependiendo de los hábitos cotidianos del paciente y sus condiciones físicas. En muchos casos, es efectiva para que los medicamentos no sean necesarios. La dieta parece ser un tema crítico en el control de la presión arterial elevada. Estamos hablando de la dieta no solo en el sentido de las calorías, sino en el consumo de sal. El paciente tiene la tendencia de formar edemas, inflamaciones en el cuerpo y debe estar en una dieta que sea baja en sal. Los pacientes que tienen bajos niveles de renina, la hormona que podemos medir, es una subcategoría de pacientes que parece responder muy bien a dietas bajas en sodio y al uso de diuréticos y el uso de bloqueadores de canales de sodio. Si categorizamos a un paciente como un paciente de baja renina, entonces tal vez pueda beneficiarse por una dieta baja en sodio, pero yo diría que el hipertenso promedio no tiene que someterse a un consumo muy estricto de sodio. La obesidad se asocia con la hipertensión. Hay estudios que sugieren que el disminuir el peso corporal en hipertensos, ligeros y moderados, disminuirá la tensión arterial. Esto puede lograrse de manera independiente al disminuir la cantidad de sal que el paciente consume. Es difícil predecir qué pacientes serán, pero algunos pueden perder hasta de 2 a 5 kilos aproximadamente, lo que puede ser muy importante para reducir la tensión arterial. Tal vez perder mucho peso corporal sea necesario en un individuo muy obeso. En muchos pacientes, el ejercicio regularizado parece capaz de disminuir la tensión arterial. Cuando la tensión arterial pasa de ligera a moderada, el ejercicio puede lograr esto de varias maneras. Puede tender a disminuir el peso del cuerpo y entonces tendrá un efecto sobre la presión arterial. A través de muchos mecanismos hormonales, se disminuye la presión arterial. Es bueno tener una condición cardiovascular adecuada como un factor general de salud, pero también el ejercicio para reducir el estrés puede ayudar, además que si se hace ejercicio y se transpira, hay la tendencia a eliminar sal del cuerpo, lo que puede ser de gran ayuda en un paciente hipertenso. Así que definitivamente le aconsejaríamos a un paciente hipertenso que no haga ejercicios a menos que su tensión arterial esté baja en control, pues a veces con el ejercicio la presión arterial puede subir hasta niveles muy altos. Y por supuesto se debe tener la presión arterial bien controlada antes de iniciar ejercicios extensos. El fumar es un factor de riesgo muy importante, no solo para enfermedades coronarias, infartos, sino también por
la generación de hipertensos. El fumar parece agravar la formación de enfermedades vasculares en las personas que fuman y que además parece empeorar la tensión arterial por la vasoconstricción de los vasos sanguíneos que resulta por fumar demasiado. Es difícil evaluar el papel del estrés en la hipertensión, pero con frecuencia la presión de la sangre responde a la presencia o ausencia del estrés. Así que para alguien con hipertensión crónica es recomendable evitar situaciones de estrés tanto como le sea posible o adoptar alguna técnica para la reducción de este. Esto puede lograrse a través de sistemas de biorretroalimentación, sesiones de consejería o por medio de varios abordajes personales. Evitar las situaciones de estrés puede ser de mucha ayuda si es posible. Algunas personas llegan hasta el punto de cambiar su estilo de vida. El estrés puede ser un complemento muy importante de la hipertensión y tal vez pueda hasta explicar por qué la hipertensión es la diagnosis más común entre pacientes en consultorios de médicos generales. Es la enfermedad número 1 atendida en ese medio y creo que la mayoría de las personas sienten que el estrés juega un papel muy grande en su desarrollo y que si nuestra sociedad fuera diferente y la gente se comportara de manera más relajada, tal vez la enfermedad sería menos común. Aprendí a reconocer qué situaciones me causan estrés y aprendí a aplicar técnicas de relajamiento. Cuando el doctor me dijo que cortara la sal, lo hice. Percibía todos los alimentos sin sabor y pensé, Dios mío, ¿cómo disfrutaré de la comida ahora? Y me di cuenta que puedo comer muchas cosas. Y hoy yo puedo comer todo sin sal. Ahora que lo puedo hacer y no pongo condimento en mi carne, tampoco en el pollo y menos en el pescado o los vegetales, y el sabor de la carne y de los vegetales es bueno, uno se acostumbra a ello. Hace poco descubrí que el relajamiento me ayuda. A veces puedo sentarme y hacer que la presión de mi sangre descienda de 5 a 10 puntos. Y solo con sentarme y relajarme he descubierto que debo hacer algo sobre el estrés en alguna parte, pero no reconozco un estrés en mí. Dejé de fumar. Voy a clases de ejercicios 4 veces por semana, algunas veces 5. En mi dieta dejé de usar sal y utilizo otras especies que ayudan a que mis alimentos no tengan un sabor tan blando. Y eso es lo que hago, es una rutina practicar ejercicios, comer bien y no fumar. Si la terapia sin drogas no logra hacer descender la presión de la sangre, es probable que el doctor prescriba para usted un medicamento. De cualquier manera, su presión debe ser controlada. Las consecuencias de la hipertensión sin control son demasiado serias para ser ignoradas. Como hemos visto, el manejo de la hipertensión esencial no es un gran problema para la mayoría de la gente. La peor parte es aceptar la idea de que tiene que hacer algo al respecto. Y ese hacer algo puede ser un compromiso para el resto de su vida. Videosalud para todos. Medicina en su idioma. Tercera parte. Tratamiento. Bien sea que tome su medicamento o no lo tome, uno no se siente mal. No es algo que le haga a uno decir, no tomé mi medicamento hoy, por lo tanto no me siento nada bien. Yo no estoy de acuerdo con Bob acerca de no sentir un efecto si no se toma el medicamento. Una vez tenía una cita médica en la tarde y al salir deprisa para el trabajo en la mañana no tomé mi medicamento. Alrededor de las 3 de la tarde me sentía tan tenso, me sentía tan mal y tan nervioso que no lo podía soportar. La hipertensión es una enfermedad seria, un hecho no tomado en cuenta porque la mayoría de las veces no presenta síntomas. Muchos pacientes parecen tener problemas con tratar con una enfermedad que parece no causarles mal. Para evitar las complicaciones de la alta presión arterial debe ser controlada. Significa mantenerla consistentemente a niveles normales o casi normales.
Hasta 1960 las únicas drogas que controlaban la presión arterial eran tan tóxicas que la mayoría de los pacientes no las podían tolerar, pero en los siguientes 25 años los investigadores sacaron nuevas drogas que controlaban la hipertensión con efectos colaterales mínimos. Las más comunes son diuréticos de tiazida que ayudan a eliminar el exceso de fluido del cuerpo que obliga al corazón a trabajar más y así aumentan la presión arterial. Otras drogas ayudan a aminorar el ritmo del corazón, relajan los vasos sanguíneos y bloquean los impulsos nerviosos que aumentan la presión sanguínea. Estas drogas pueden ser utilizadas por sí solas o en combinación con otras. Así dan latitud a su doctor para seleccionar una terapia, pero puede tomar varios intentos antes de que él determine cuál combinación es la correcta para usted. Hace varios años, un Comité Nacional de Expertos de la Hipertensión recomendó una forma sistemática para que los doctores trataran la hipertensión moderada. Una forma de encontrar la dosis correcta para cualquier paciente es el cuidado por etapas. El cuidado por etapas comienza con una dosis mínima, bien sea de un diurético de tiazida o un betabloqueador, la droga que aminora el ritmo del corazón si la presión arterial no responde. Entonces se incrementa la dosificación. Si este incremento no trae resultados, el doctor puede intentar pasarse a otras drogas de primera etapa. Por ejemplo, sustituir un betabloqueador por un diurético o viceversa. Si eso falla, el doctor puede agregar más drogas hasta llegar a la presión arterial deseada. El cuidado por etapas se practica ampliamente, pero muchos doctores prefieren diseñar el cuidado de manera más individual hacia el paciente. Hay una gran variedad de tratamientos para hipertensos, que van desde varias intervenciones para alterar el estrés o la dieta, hasta el uso de varias ayudas antihipertensión pero muy potentes. Dos pacientes ayudarán a ilustrar los distintos tipos de abordajes que son utilizados específicamente para los pacientes que llevaron una terapia óptima. El primer caso es el de una mujer llamada Glenda, que cuando fue examinada por primera vez era hipertensa, con una presión arterial aproximada de 150/100. Ella tomaba diurético para controlar la hipertensión. Pero en la sesión con Glenda, vimos con claridad que hacía cosas en su vida que podían contribuir a su hipertensión. La primera, estaba sometida a un estrés considerable. La número 2, su peso era ligeramente excesivo. Y número 3, ella no controlaba de ninguna manera su dieta, en particular respecto al consumo de sal. Afortunadamente ella es una paciente muy cooperadora. Estaba muy ansiosa por dejar de tomar cualquier medicamento. Y por lo tanto ella se sometió a un programa que incluía ejercicios diarios regulares, control de su consumo de calorías y control del consumo de sal. En aproximadamente 6 meses, Glenda ya no tomaba medicamentos y su presión descendió a 120/80. De esa manera, Glenda estaba bajo menos estrés gracias a el programa de ejercicios. Se sentía más contenta consigo misma porque había perdido peso y lucía muy bien. Y ya no necesitaba medicamentos. Ejemplo, en el otro extremo de nuestro espectro de hipertensión estaría nuestro paciente Bob. Bob fue un paciente que se nos presentó en medio de una emergencia de hipertensión. Presentaba hemorragia en el cerebro con un marcado aumento de la tensión arterial en la gama de 250/130. Fue muy difícil controlar a Bob en las primeras horas de su presentación, pero con el tiempo se pudo controlar con medicamentos intravenosos y pasó a medicamentos orales muy potentes. Se le administró un medicamento que es bloqueador de canales de calcio. Estos son drogas que ahora se ha demostrado que son altamente efectivas como agentes antihipertensión. Al mismo tiempo se le administraba un bloqueador, un grupo de drogas muy efectivas, y la tercera droga es llamada un grupo de drogas vasodilatadoras. A medida que su condición mejoraba, pudimos reducir estas drogas y se le dio de alta con 2 de las 3 drogas iniciales, con una pequeña dosis de un diurético